¿Cuántos están agradecidos y felices en este lugar? Amén. Algo que Dios nos va a hacer requiere sabiduría, requiere decisión y requiere una entrega completa. Eso es lo que Dios pide de su verdadero pueblo en los últimos días. Si yo les hiciera la pregunta, que yo creo que es obvia la respuesta, ¿cuántos realmente queremos ir pronto al cielo? Yo creo que todos diríamos amén. Pero en esta mañana vamos a descubrir si realmente queremos ir pronto al cielo. En base a lo que Dios nos va a hablar, vamos a permitirle al Espíritu Santo que haga un examen en mi vida, porque esta obra es una obra individual y así va a terminar la obra de Dios. Pronto ya no nos podremos congregar como lo estamos hoy, y cada quien Dios exigirá una obra individual. Hermano, quiero iniciar este tema con una cita del capítulo 3 de Eventos de los Últimos Días. Y al ver la condición de la mayoría del pueblo de Dios, porque no puedo decir que son todos, y cada quien examínese, dice: con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando un registro del comportamiento de las naciones. Mientras ofrece misericordia e invitaciones al arrepentimiento, este registro permanece inalterable. Pero cuando su conducta, ¿la conducta de quién? De los que habitan este planeta Tierra, cuando la conducta colme la paciencia de Dios, comenzará el misterio de su ira. En otras palabras, este pasaje nos está indicando que estemos o no estemos preparados, estemos o no estemos haciendo su obra, llegará un momento en que nuestra conducta de indiferencia, nuestra conducta de adormecimiento, de pereza espiritual, de egoísmo, colmará la paciencia de Dios. Y entonces el Señor retirará lo que necesita ser retirado para que su ira se encienda en este mundo. Hermanos, tenemos poco tiempo. Y ya puedo decir con seguridad que ya la crisis ha llegado. En muchos países hoy ya nuestros hermanos fieles están padeciendo persecución por causa de dar testimonio de la palabra. Porque hombres se están entregando enteramente al servicio de Dios en espíritu, mente y cuerpo. ¿Y saben por qué la persecución no ha llegado a nosotros? Porque estamos callados. El diablo nos tiene sentados, callados, viviendo una religiosidad y no una vida espiritual. Es muy diferente ser religioso a ser espiritual. El religioso solo basa su experiencia en momentos, en un culto, en una reunión, en un solo día. Pero el espiritual vive una experiencia con Cristo en todo momento y lugar, que lo guía a vivir ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y por eso en esta mañana, cuando terminemos este tema, voy a rogar lo siguiente que dice este párrafo, porque les amo, hermanos. Porque deseo que ninguno sea al final, cuando se desate esto, sea un instrumento de Satanás. Y la única manera para que usted y yo lleguemos a ser finalmente instrumentos de Satanás y los mayores opositores de la fe, es porque no estamos sirviendo hoy a Dios.
Quien no está trabajando en el servicio de Dios, quien no está disponiendo sus talentos, sus capacidades, su tiempo, sus recursos, su ser entero para terminar esta obra porque quiere pronto ir al cielo, y no solamente él, sino que está involucrando a su familia para servir a Dios. Finalmente no solamente él, sino dice en el libro de San Mateo, que finalmente su familia se convertirá y los enemigos mayores serán los de nuestra casa. Porque si no aprendieron a servir a Dios, serán instrumentos de Satanás cuando la ira de él se desate de una manera poderosa cuando Dios se lo permita. Y por eso dice este párrafo de la página 35, ojalá, hermanos, ojalá el Señor no nos dé descanso, de día o de noche, a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y en la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quiere, que siempre mantengamos ante nosotros la brevedad del tiempo que tenemos. Y por eso, hermanos, he querido compartir este mensaje porque hace parte del mensaje de la verdad presente, del mensaje de los tres ángeles. El Señor nos ha mandado a entregarnos completamente. Cuando dice temed a Dios y darle gloria, es la manera en que Dios desea ver a su pueblo viviendo una verdadera experiencia con Él, que nos capacite para que donde quiera que Él nos lleve o nos coloque, la gloria sea para Dios a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio y a través de nuestro servicio a un mundo que está en tinieblas. Y por eso el fin de la obra, del mensaje de los tres ángeles, es preparar a un mundo para lo que está por estallar, pero de una manera especial para el fin o el cierre de la gracia. Y por eso la introducción al mensaje de los tres ángeles en el capítulo 14, versículo 6, el Señor manda a aquellos que han comprendido y que viven la experiencia del mensaje de los tres ángeles, que han recibido ese evangelio que es eterno, porque define la eternidad de toda la humanidad. Quien rechace ese evangelio, quien no lo viva y no lo predique, definirá su eternidad. Por eso se llama evangelio eterno, porque quien rechace el evangelio eterno recibirá condenación eterna. Y quien acepte ese evangelio, viva la experiencia de ese evangelio, estará preparado para enfrentar los poderes de las tinieblas y permanecerá firme hasta el fin, y el Señor le dará la corona de la vida eterna. Amén. Y por eso quien ha recibido ese mensaje, quien entiende ese mensaje, quien vive la experiencia de ese mensaje, el resultado es que se levanta a predicarlo a toda nación, tribu, lengua y ¿qué? Y pueblo. ¿Y qué viene como resultado de anunciar, de dar testimonio, de servir a Dios, de manifestar su poder, su carácter, su gloria en esta tierra? ¿Qué viene como resultado? Pues hay un texto paralelo, similar al versículo 6 de Apocalipsis 14, y lo encontramos en Mateo 24, 14 también. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál evangelio? El de Apocalipsis 14, 6, el evangelio eterno. Aquí se le llama el evangelio del reino porque es el que va a preparar a un grupo de personas que formarán parte de ese reino eterno que el Señor va a establecer en este planeta Tierra. Pregunto, ¿a usted le gustaría formar parte de ese reino? Pues la Biblia dice que si usted desea formar parte de ese reino,
debe promover ese reino en la tierra y debe anunciar donde quiera que Dios lo coloque ese reino. Y debe empezar a vivir ese reino en su vida. Por eso se me viene a la mente un pasaje de la mensajera del Señor. En el libro del Hogar Cristiano dice que cada familia debe vivir un pedacito de cielo. ¿En dónde? En esta tierra. Es la experiencia del mensaje de los 3 ángeles. Pero me llama la atención lo que dice al final, que no dice en Apocalipsis 14:6. ¿Cuál es el resultado de que yo viva la experiencia del mensaje, lo predique, lo muestre al mundo para testimonio? ¿Cuál será el resultado? Que entonces vendrá ¿el qué? El fin. ¿Sabe por qué el diablo no nos hace guerra a nosotros hoy acá? Porque no estamos anunciando, no estamos predicando y no estamos dando testimonio de este mensaje. ¿Y a quién le va a hacer guerra si nosotros no estamos desenmascarando los planes del diablo en esos últimos días? Si él sabe que estamos adormecidos, que estamos callados, que estamos calentando sillas nada más, así nos quiere tener. Pero qué triste, hermanos, que si nosotros no nos disponemos en las manos del Señor para consagrarnos a Él, para servirle a Él, el Señor, si es posible, si nosotros callamos, Él hará hablar las piedras. Y cuando habla de las piedras se refería a aquellos que hoy quizás no conocen esta verdad, que hoy quizás están allá engañados, pero que un día conocerán la verdad. Y hermanos, aquellos que por tanto tiempo hemos calentado las sillas, que hemos formado parte de la fila del ejército del Señor, dice la mensajera de Dios que vi que miles desertaban de la fila de Dios, pero también miles se unían al verdadero pueblo de Dios. Y por eso el Señor amonesta en Apocalipsis 3, versículo 11: he aquí vengo pronto, retén lo que tienes. Es una advertencia para los que ya hemos recibido el mensaje del Evangelio eterno. Retén lo que tienes, en otras palabras, aplícalo, vívelo en tu vida, anúncialo. ¿Saben por qué es necesario anunciar el Evangelio, hermanos? Porque es la manera en que nos afirmamos en la verdad. Vean lo que dice este párrafo. Es la total realidad de lo que hoy se vive en el mundo, hermanos. Y como pueblo tenemos la solemne responsabilidad de no callar. Muchos leen hoy las Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran hacia el cielo. Algunos están a punto de suicidarse, otros están en depresión, otros están abrumados por todo lo que se está viviendo y no saben qué camino tomar. Y pregunto, ¿nosotros sí sabemos el por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿Hacia dónde vamos? Sí, hermanos. Y vea lo que dice este párrafo. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo, oraciones, lágrimas e interrogaciones brotan del alma anhelosas de la luz, en súplica y gracia de la recepción del Espíritu Santo. Y nosotros aquí en la iglesia sacando pecho, diciendo que somos el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pero no hemos todavía comprendido, hermanos, que hemos sido llamados y se nos da ese título únicamente a los que están anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que están cumpliendo esta misión en donde hay necesidad, en donde hay hambre espiritual. ¿Recuerda el juicio de las naciones? Hermanos, en el día final se nos dirá: porque tuve hambre
y no me diste de comer. Y no solamente se está refiriendo al hambre al hambre material. Hay abundancia de pan en nuestras iglesias, en nuestras casas. La pregunta es, ¿estamos repartiendo ese pan espiritual a las almas hambrientas que están muriendo alrededor de nosotros? Esta semana viví una experiencia que impactó mi vida y me hizo tomar más fuerza para predicar este mensaje hoy aquí. Estoy allí realizando una obra allí en el sector de Galanes. Voy a estar un mes completo allí sirviendo al Señor a través de la obra misionera. Y esta fue mi primera semana. Y tuve una experiencia que me impactó mi vida, y por eso digo, hermanos, cuando servimos a Dios, cuando estamos dispuestos a dejar lo que tengamos que dejar para entregarnos a la obra, nuestra vida espiritual se va a afirmar más en lo que hemos creído. Y vamos a poder ver con mayor claridad el poder de Dios obrando en nosotros. Y entonces se cumplirán las palabras de Romanos capítulo 1, versículo 17. Aprenderemos a vivir por fe. Yo tuve que tomar una decisión hace 2 años atrás. Al entender esto, al ver la magnitud del tiempo que estamos viviendo, al ver con claridad todo lo que se está presentando en el mundo, al ver cómo trabajan las agencias del mal coaligadas con los poderes políticos, con los poderes económicos, con los poderes religiosos, en el nuevo orden mundial, cómo la Agenda 2030 avanza a pasos agigantados, el Señor me llevó a entender que en realidad era el tiempo de empezar a servir a Dios por fe y de pensar menos en lo material y más en hacer tesoros en el cielo. Pero sentí el llamado de Dios y dije, no puedo seguirle sirviendo a un ser humano. Tengo que servirle al dueño del mundo. Y desde ese día hasta el día de hoy he empezado un ministerio por medio de la fe. Y hermanos, no ha sido fácil, pero he aprendido a depender más de Dios. He aprendido a servir más a Dios. He aprendido a desprenderme más de las cosas materiales. Tengo lo necesario, pero el Señor dice, sea que tengamos abrigo y sea que tengamos sustento, estemos agradecidos con Dios, estemos satisfechos. Y esta semana, cuando visitábamos algunos hogares, esta obra terminará con un pequeño residuo de la gran mayoría que hoy profesa ser adventista del séptimo día. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia adventista del séptimo día. Pero al final, realmente, ¿contra quiénes es que va a hacer guerra? Al resto los dejará durmiendo en las iglesias, viviendo y practicando lo que el mundo practica. Pero a los que predican la verdad, a los que anuncian la verdad, a los que viven la experiencia del Evangelio eterno, que es una obediencia completa y fiel a los mandamientos de Dios, porque tienen una experiencia de fe con Jesucristo. Amén. Contra ellos es que el diablo va a hacer guerra para cerrarles la boca. Y si es necesario, como lo decía el hermano esta mañana, llevarnos a la muerte. Contra los demás, no. Y recuerdo que íbamos a visitar y toda la semana nos ha llovido, hermanos. Por eso les digo que no ha sido fácil. No ha sido fácil y no será fácil servir a Dios. El Señor dice, el que quiera vivir piadosamente, padecerá ¿qué? Persecución. Pero hermanos, al terminar la jornada, la satisfacción, el gozo, la alegría de cumplir el propósito de Dios es algo extraordinario.
y que nos prepara para cuando quizás tengamos que huir en invierno. Yo hoy bajé embarradísimo, y ahí que me limpié. Parecía esa moto una patineta bajando allá. Casi toda la noche llovió. Y toda la semana, hermanos, el diablo haciéndonos la guerra. Es una guerra espiritual. Recordemos, hermanos, que los tropiezos los coloca Satanás y Dios los permite, porque es el horno que necesitamos para purificar nuestro ¿qué? Nuestro carácter. Para ver si todavía somos impacientes, si todavía vivimos una vida de comodidad que no queremos embarrarnos los zapaticos. ¿Cómo será cuando nos toque huir y cuando tengamos que dejar todo? No lo vamos a hacer, hermanos. Si no lo hacemos en tiempos de paz, cuando nadie nos prohíbe, cuando nadie nos presiona, nunca lo vamos a hacer. Si no estamos dispuestos a sacrificar tiempo para el Evangelio, hoy, en tiempo de paz. Y recuerdo que eran las 2 de la tarde, habíamos quedado en ese compromiso a las 2 de la tarde ir a hacer una visita. Estamos visitando toda la iglesia. Quiero visitarlos a todos. Porque, hermanos, analicemos lo siguiente. Nosotros nos afanamos por traer gente aquí, cuando los que están aquí están como perdidos. ¿Y saben qué es lo más grave? Que si estamos perdidos, que si estamos mal, vamos a ser la peor piedra de tropiezo para los que vienen detrás de nosotros. Y recuerdo que salimos a las 2 de la tarde y, hermanos, apenas salimos se largó el agua. Toda la mañana un sol radiante, algo hermoso. Y yo dije, gracias, Señor. Pero el Señor me estaba preparando para la prueba y para lo que venía. Y salimos, bueno, llegamos a ese punto donde había una Y. Yo llegué y paré y llegué y le dije, ¿es más arriba o es por ese lado? Y la persona llegó y empezó a mirar para todos lados y dijo, yo no recuerdo por dónde es. Yo le dije, es por este lado. Y yo le dije 3 veces, ¿es por este lado? Y me dijo, no, yo creo que es más arriba. Yo le dije, bueno, sigamos. Y seguimos, pasamos. Como 3 minutos más adelante, hermanos, ya íbamos llegando a una curva donde había una casa. Y, hermanos, vea cómo Dios utiliza su providencia, utiliza aún la lluvia, utiliza lo que tenga que utilizar para alcanzar las almas que están perdidas. Amén. Y recuerdo, hermano, exactamente que cuando íbamos llegando a ese punto se largó a llover durísimo. Y hasta el momento no entendía por qué el Señor nos hizo meternos a esa casa a escampar. Y recuerdo que yo orillé la moto, nos bajamos y nos metimos rápidamente. Y estábamos ahí campando, salieron unos perros a latir. Y cuando de un momento a otro asomó, abrió una contrapuerta que tenía y salió una señora, la dueña de la casa. Y seguía lloviendo y la señora, casi se mojan. Y bueno, empezamos ahí a hablar cosas comunes. Y seguía lloviendo. Y yo decía, Señor, ¿y a qué hora va a parar esta lluvia? Habíamos quedado a las 2, ya eran las 2:30 y nosotros ahí mojamos. Y seguía lloviendo. Y saben, hermanos, empezamos a compartir el evangelio a esa persona. ¿Y saben qué fue lo primero que nos dijo? Nos dijo, ¿quiere que les diga algo? Yo hace rato quiero entrar a la religión de ustedes. Pero llevo tiempo viviendo aquí y nadie ha venido aquí a hablarme. Hermano, a mí me pasó un escalofrío. Las almas están anhelosas, hermanos. Están rogando al cielo que aquellos que poseen la verdad, aquellos a quienes el Señor llama la nación, el pueblo privilegiado, hagan su obra. Y nosotros encerrados en esas 4 paredes, en programas, saciándonos del pan espiritual. Yo creo que, y la gente allá muriendo, esperando ese pan. Y saben, cuando terminamos, después de
y sucedió algo. Hermanos, yo apenas empecé a hablarles del Evangelio, se calmó la lluvia. Como si el Señor le hubiera dicho, ahora sí, engánchese a hacer lo que tienen que hacer. Ya no se puede ir hasta que no le compartan el Evangelio. Y saben, después de casi 40 minutos que duramos allí, y esa señora se le veía esa emoción, se le veía ese interés. ¿Sabe qué terminó diciéndome al final? Ni siquiera yo le ofrecí estudios. Llegó y dijo, ¿y cuándo viene? ¿Cuándo vuelve? Yo le dije, aquí estaremos, yo voy a estar aquí un mes, aquí voy a estar. Cada vez que pueda, aquí estaremos para compartirle la palabra de Dios y que usted pueda tomar decisiones para vida eterna. Hermano, extraordinario. El Señor dijo, a la verdad, la mies es mucha, pero ¿qué pasa con los obreros? Y vean lo que dice este párrafo, cuando usted, hermano, sirve a Dios sin ningún interés. Cuando usted no lo hace por el aplauso de sus hermanos, por la motivación de los ancianos, por la motivación del pastor. Cuando usted lo hace movido por el amor de Dios y por una vida agradecida, porque usted hoy es lo que es y tiene lo que tiene, gracias al poder de ¿quién? Al poder de Dios. Y por eso dice en el libro Camino a Cristo, página 55, escucha este párrafo, hermano. Usted quiere ser un enano espiritual, usted quiere ser un pobre espiritualmente, permanezca sentado sin hacer nada para Dios. Y nunca va a crecer en la gracia, hermano. El trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad. En mi poca experiencia que llevo compartiendo el mensaje, hermanos, esto ha sido una realidad. ¿Por qué digo que poca? Porque deseo vivir hasta el final de los días. Deseo ser parte de aquellos que van a ver vivo la venida del Señor. Pero sé que necesito una experiencia más profunda de lo que hoy tengo. Y la única manera es sirviendo a Dios. Yo me he tenido que enfrentar a personas las cuales muchas veces me han dejado boca abierta y uno cree saberse las cosas. ¿Y qué le toca a uno? Decir, hoy no tengo la respuesta. E ir, estudiar, profundizar y entonces mostrarles ¿qué? La verdad. En su magnitud y en su profundidad. Porque a veces creemos que estamos capacitados para enfrentar los poderes de las tinieblas. Hermano, ¿usted cree que el diablo no tiene preparado gente para contrarrestar la verdad? ¡Claro que sí! ¿Sabe qué está haciendo el diablo a través del nuevo orden mundial, a través de la Agenda 2030? Tienen lugares especializados donde los masones, donde los jesuitas se están preparando jóvenes, los jóvenes más intelectuales. Los jóvenes con las mejores calificaciones. ¿Y saben para qué los está preparando? Para que cuando tengamos que enfrentarlos a ellos, ellos tengan la capacidad y la sagacidad de Satanás de contrarrestar la verdad a aquellos que son descuidados e indolentes, serán engañados. Por eso el Señor dice que los únicos que aunque el diablo intentará engañar y no lo podrá hacer, es a quienes. A los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos según la palabra de Dios? Hermanos, los que cada día, como lo decía el versículo de esta semana, los que cada día son santificados por la verdad. El trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, da firmeza y también amabilidad. El que es siervo de Dios, el que se dedica para servir a Dios, tiene que tener tacto para llegar a las personas, si no miles de puertas se van a cerrar. Porque el evangelio, hermano, no es para condenación. La Biblia dice en San Juan capítulo 3 versículo 17 que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. ¿Por quién? Por Él. ¿Quién es el que se condena finalmente si no acepta el evangelio? Yo, hermano. La persona. Por eso que aún hasta tenemos que tener tacto, amabilidad, para poder llegar al corazón de las personas y no rechacen el evangelio. Muchos utilizan los mensajes que Dios ha dado para destrucción y no para edificación. Y por eso muchos
Están cerrando la puerta al mensaje de la verdad presente. Porque no tenemos tacto para decir las cosas. Recuerdo el otro día fui a cierto lugar y tuve un mensaje acerca de la reforma pro salud, que es la mano derecha del mensaje de los 3 ángeles. Y en ese lugar había un prejuicio terrible, porque hombres que se van a uno de los dos extremos, el frío formalismo y este hermano había hecho un gran daño en esa iglesia, porque en vez de edificar con ese mensaje había hecho daño. Y recuerdo que cuando terminé de predicar ese mensaje, le dije lo que tenía que decirle en el nombre del Señor, como está escrito. Se me acercó un anciano, me llamó un anciano. El mensaje es para edificar, para salvar, para redimir, no para condenar. Si mi hermano no acepta el mensaje, si mi hermano no quiere vivir el mensaje, es problema de él al final, pero yo tengo que dar testimonio. Es él quien se condena con su propia decisión, pero yo no puedo dejar de amarlo porque él no es como yo. ¿O eso hacía Jesús? Aún en la cruz los amaba cuando lo crucificaron, cuando lo negaron. ¿Qué hizo con Pedro cuando lo negaron? Dice el deseado, dice que el Señor lo amaba de corazón y comprendía su enorme necesidad. Y luego cuando él lo llama, hermanos, por eso Pedro pudo ser transformado por el amor de ¿quién? De Cristo, porque él no lo desechó en su peor condición, en su peor momento. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Y para tomar un mensaje y condenar al que no lo practica. Al fin y al cabo, hermanos, quien se va a encargar de purificar y de zarandear esta iglesia, ¿quién es? El Señor. Si usted no vive la experiencia, si usted no se prepara, hermanos, saldrá como hoja seca de este remanente. ¿Y sabe qué me dijo el anciano? Me dijo, hermano, créame que usted con ese mensaje, así me lo dijo literalmente en sus palabras, nos cacheteó para despertarnos. A mí me dolió escuchar eso, pero usted lo dijo, lo expresó y lo explicó de tal manera que no queda más que humillarnos delante del Señor y decir, Señor, ayúdanos. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Quien no tiene el Espíritu de Dios, quien no trabaja guiado por el Espíritu de Dios, siempre tiende a forzar a los demás. Esa es la obra de Satanás. ¿Qué va a hacer el diablo cuando no seamos engañados por el nuevo orden mundial, por las leyes de este mundo? Cuando no logre que echemos por tierra la ley de Dios porque estamos viviendo una vida en santidad, pues tratará a la fuerza de doblegarnos a que finalmente pisoteemos la voluntad de Dios. Las aspiraciones se elevan. Trae paz y felicidad al que realiza ese trabajo desinteresado. Para el modo de crecer en la gracia es haciendo desinteresadamente la obra de ¿quién? De Cristo, el que Él ha puesto ¿en dónde? En nuestras manos. La pregunta es, ¿estamos viviendo esa experiencia? ¿O estamos cómodos en nuestros hogares? Simplemente diciendo, necesitamos prepararnos, pero no hacemos nada ni para nosotros. Servicio Cristiano, página 110. Escucha lo que dice este párrafo. El mundo, ¿el qué? El mundo necesita misioneros. Y no necesitamos ir a la India, a la China. Pregunto, ¿hay necesidad en nuestros campos locales? Sí, hermano. Esa hermana, esa señora, ¿cuánto tiempo llevaba viviendo en ese lugar y nadie le había hablado de Cristo? Nadie la había visitado. Y esperando, anhelando entrar a nuestra iglesia. El mundo necesita misioneros locales consagrados. Y nadie será registrado en los libros del cielo como cristiano. ¿Y nosotros cristianos?
Nadie será registrado en los libros del cielo como cristiano si no tiene un espíritu misionero. Y ese espíritu misionero es símbolo de que tenemos el espíritu de ¿quién? Porque ¿quién era el que guiaba a los discípulos en la iglesia primitiva para predicar el evangelio? ¿Quién era? ¿Quién fue el que llevó, y me hizo recordar ese momento que viví? ¿Quién fue el que llevó a Felipe, al etíope, para enseñarle las escrituras y que él le entregara su vida a Cristo en esa? El Espíritu de Dios. Lo hizo desviar del camino como a nosotros. Si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente, hermano, no espere que todos se levanten a hacer la obra. Ese día nunca llegará. Porque la responsabilidad es individual delante del Señor. El Señor no viene a salvar iglesias completas. El Señor viene a salvar a aquellos que se consagran, que sirven a Dios y que preparan al mundo para su segunda venida. Amén. Dice, si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente esta obra, demuestran que no tienen una viva relación ¿con quién? Ahora sí. Vuelvo a repetir. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Amén. Eso significa que tenemos una viva relación con Dios que nos mueve a servirle y a apresurar su venida, sirviéndole a Él con lo que Dios nos ha dado. Su nombre está registrado en el cielo. ¿Cómo está registrado en el cielo mi nombre si yo no tengo un espíritu misionero? Como siervo perezoso. Y los perezosos no entrarán al reino de los cielos. Solo el método de Jesús, hermanos, será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Y cuál era el método de Jesús? El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades. Nosotros ni siquiera a veces saludamos. A veces ni entre hermanos nos saludamos. Imagínense que hermanos, y ni siquiera nos saludamos, ni siquiera hay confraternidad entre nosotros. ¿Será que la vamos a expresar a un desconocido? Y el Señor pide que actuemos con el método de Jesús, que es el que dará éxito para llegar al corazón de la gente, para revelar el amor de Cristo. Él mostraba simpatía y cuando se acercaba a la gente, hermano, no se acercaba solamente para darle precepto, para darle palabra. Él primero se fijaba en sus necesidades. A veces somos como el sacerdote y levita porque somos solo liturgia. Y pasamos por encima y vemos la necesidad del hermano que está pasando y no somos movidos a misericordia. ¿Cómo esperamos alcanzar esas almas, hermanos? Si ella no ve en nosotros el amor de Dios, ¿qué clase de fe es la que revelamos? Es una fe muerta, porque una fe sin obras es una fe muerta. Se ganaba su confianza y luego y les decía que síganme, porque ya el corazón estaba preparado para recibir el mensaje del Evangelio eterno. Lo más importante al dar testimonio de la verdad es que no importa si nos aceptan o no nos aceptan, si nos rechazan o no nos rechazan. ¿A qué nos ha mandado el Señor? A dar testimonio de la verdad. ¿Cuántos aceptaron el mensaje de Noé? De los millones que habían antes del diluvio, ¿cuántos? Apuradito su familia entró. Quizás hoy nos rechazan, pero cuando vean el cumplimiento de lo que un día les anunciamos, de lo que un día les predicamos, dirán, oiga, este Señor nos habló. Y el Espíritu tomará esa semilla, la hará germinar y esas almas finalmente se unirán al pueblo de Dios para ser instrumentos de salvación. Amén. ¿Y cuál es el mayor impedimento para que nosotros hagamos la obra? ¿Y cuál es el mayor ídolo que se interpone entre Dios y nosotros? El yo. Nuestra vida de comodidad, nuestra vida placentera es el mayor ídolo que tallamos delante de la presencia de Dios, cuando el Señor ha dicho en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de quién. Mateo capítulo 9 versículo 35 dice, ¿cuál era el método de Jesús que es eficaz y que va a terminar la obra de Dios en los últimos días? Vea lo que hacía Él.
Mateo 9:35 dice, recorría Jesús, ¿cuántas ciudades? Todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda ¿qué? Dolencia. Ahora unamos eso con lo que dice la pluma inspirada. Escucha. La obra de la reforma pro salud, relacionada con la verdad presente del mensaje de los tres ángeles, por eso la mano derecha del mensaje de los tres ángeles, que es la reforma pro salud, dice, es un poder para el bien. Han de organizarse las iglesias y en ningún caso debe divorciarse esas iglesias de la obra médico-misionera. Ni tampoco la obra médico-misionera ha de divorciarse del ministerio evangélico. Ninguna es un todo completo. Debe haber una combinación perfecta para que la obra de Dios pueda hacer un efecto poderoso en las almas que necesitan del amor de Cristo. La pregunta es, hermanos, ¿estamos viviendo la experiencia de los principios de salud? ¿Estamos siendo médicos de Dios en este tiempo? ¿Sabe qué yo me he propuesto, hermanos? Cuando yo visito un hogar, yo pregunto lo siguiente: ¿hay aquí alguna enfermedad, alguna dolencia? Y hermanos, no, créanme que son muy poquitos los que me han dicho que no hay alguna situación de salud. Y ahora sí puedo entender lo que dice este otro párrafo. La comisión divina no necesita ningún cambio. No se puede mejorar el método de Cristo. ¿Cuál era el método de Cristo? No solamente predicaba, no solamente enseñaba, sino que también sanaba del mundo que el diablo está metiendo dentro de la iglesia, para que no se utilice el método verdadero que dará eficacia al mensaje de la verdad presente. La sanidad física se encuentra íntimamente ligada con la comisión evangélica. Si no le enseñamos a la gente a tener una mente equilibrada, una mente que no esté embotada, nunca llegarán a un conocimiento profundo de la verdad. Y si no llegan a un conocimiento profundo de la verdad, hermanos, nunca tomarán en serio este evangelio y serán presa fácil del diablo cuando el nuevo orden mundial sea una realidad. ¿Y saben qué es lo más grave? Muchos se venderán por el estilo de vida malsano que han acariciado por mucho tiempo, cuando el diablo nos prohíba comprar y vender lo que nos agrada. Recuerdo un hermano de iglesia, hace poquito contrajo un cáncer de colon. Y el médico le dijo: hay que dejar todo lo de origen animal. En otras palabras, le recordó la dieta original que el Señor quiere para su pueblo. ¿Y sabe qué dijo el hermano? Al fin y al cabo de algo me tengo que morir, pero yo no voy a dejar de comer carne. Y está a punto de morirse. Quizás no ha muerto porque Dios le está dando misericordia para que humille su corazón y reconozca su rebeldía. Yo he visto muchas personas que al final se han arrepentido, que yo les he compartido. Después de estar viviendo esta experiencia, ya llevo 21 años desde que conocí este mensaje, y yo llegué por medio de una enfermedad que yo tenía. A la edad de los 14 años ya estaba enfermo del colon. Y el Señor me mostró esa luz a través de nuestro hermano Vicente Roa, los que lo conocieron. Él fue el que me dio a conocer el mensaje de la Reforma Pro Salud, pero él me dijo algo muy sabio. Me dijo: si usted quiere vivir realmente esa experiencia y quiere prepararse para ser un instrumento de Dios
en especial físicamente, créale al Señor, no me crea a mí. Y me envió a estudiar, así dice el Señor, a través de del espíritu de profecía. Empecé a leerme el régimen alimenticio, empecé a leerme la temperancia, empecé a leerme el ministerio de curación, consejos sobre salud. Me compré todos esos libros. Y hermanos, mi vida cambió en el aspecto de la salud. Pero eso repercutió en mi vida espiritual. Me sané de todas esas cosas. Y quise volver otra vez, luego de un año, cuando ya me sentía bien, quise volver otra vez atrás. Y cuando quise volver otra vez atrás, el Señor otra vez empezaron otra vez los efectos. Y ahí fue cuando comprendí lo que dice 1 Corintios 10:31, o sea que comamos, o bebamos, o hagamos cualquier otra cosa, hágalo para la gloria de ¿quién? Hágalo para agradar a Dios, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Y hermanos, yo les voy a ser sincero y quiero hacerles una pregunta antes de cerrar. ¿Cuántos no quieren pasar por la muerte? Yo es un sueño que tengo desde pequeño. Cuando conocí este mensaje y entendí que habrá un grupo que permanecerá vivo hasta la venida del Señor, yo le dije, Señor, yo quiero ser ese grupo. Yo quiero formar parte de ese grupo. Que no verán la muerte, que estarán vivos. Pero yo no entendía cómo llegar hasta allá. Yo creía que era que el Señor escogía así al azar. No, hermano. ¿Sabe cuándo comprendí eso? Cuando leí y comprendí en su magnitud y en relación con esto que estamos estudiando de la Reforma Pro Salud, con la obra de Dios. Lo entendí cuando leí: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, mente y ¿qué? Y hermano, si usted consagra su ser y le es fiel a Dios en su mente, en su cuerpo, en su espíritu, será uno de los dichosos que estará irreprensible, sin mancha, vivo para ver al Señor venir en las nubes de los cielos. Amén. Porque hermanos, la preparación para lo que se viene en el tiempo de angustia requiere una capacidad mental, requiere una capacidad física. Hermanos queridos, quiero que nos coloquemos en pie y leamos este párrafo. Colócate en pie y quiero que seas consciente de las palabras que están aquí. Querramos o no querramos, no sé cuántos estén viviendo los principios de la Reforma Pro Salud, pero si usted quiere estar vivo hasta la venida del Señor, tendrá que vivir esa experiencia. Son los que darán testimonio de la verdad, pero ese testimonio terminará siendo dado a través de la obra ¿qué? ¿Y cómo voy a hablarle a alguien de salud si yo no estoy cuidando mi salud, ni estoy cuidando mi cuerpo como templo del Espíritu Santo? Deseo deciros que pronto no habrá línea ministerial, sino la obra médico que es la que va a terminar de llegar a los últimos hogares que se abrirán para que el Evangelio pueda llegar a sus corazones. Amén.